La madrugada del 4 de noviembre de 1989, una empresaria de Daytona Beach, Florida, recibió un disparo mientras dormía. Su marido, que estaba a su lado, se despertó por el ruido y mató al agresor en el acto. En un principio, la policía pensó que se trataba de un robo que terminó en asesinato. Sin embargo, esa misma noche, un joven llamó a la policía y reveló una conspiración aterradora. Dijo que debía haber sido Deirdre quien contrató a un sicario. ¿Quién es Deirdre? El joven le dijo a la policía que Deirdre, de 20 años, era la amante del marido de la víctima, Costa. Trabajaba como camarera en la sala de billar de Costa. Unas semanas antes, Deirdre le preguntó de repente de forma seductora si estaría dispuesto a cometer un asesinato. Deirdre prometió que, siempre que el asesinato tuviera éxito, lo satisfaría en todos los sentidos, ya fuera dinero o sexo. A pesar de la tentadora oferta de Deirdre, el joven finalmente se aferró a sus principios, lo que inesperadamente le salvó la vida. De lo contrario, él habría sido el muerto en el dormitorio de Lisa. Si el testimonio del joven era cierto, entonces Deirdre debe haber contratado al asesino. Pero, ¿cuál fue su motivo? ¿Quería eliminar a la esposa y ocupar su lugar disfrutando de la vida de una esposa rica? ¿O fue Costa, su amante, quien fue el cerebro detrás del asesinato de su esposa? La policía convocó de inmediato a Deirdre. Inesperadamente, ella encendió un cigarrillo casualmente tan pronto como se sentó y confesó todos los crímenes. Sin embargo, dijo que el asesinato de Lisa no fue idea suya. Siempre actuaba bajo las órdenes de Costa porque necesitaba la póliza de seguro de vida de $7,000 de su esposa. La policía estaba atónita. ¿No era Costa un empresario exitoso? ¿Por qué necesitaría el seguro de su esposa? Explicó con indiferencia que Costa era en realidad un hombre que dependía de la caridad de su esposa. No tenía nada en absoluto. Hasta el dinero de su casa y las consolas de juegos pertenecían a su esposa. Inmediatamente después hizo otra revelación impactante. Dijo que esta no era la primera vez que ella y Costa cometían un asesinato. También habían matado a un matón llamado Kevin. Kevin había intentado chantajear a Costa, amenazando con exponer las actividades de lavado de dinero. Poco después, Kevin fue atado a un árbol y ejecutado. Costa incluso filmó toda la ejecución, pero se desconocía el paradero de la cinta. El testimonio de la chica dejó atónita a la policía. Un hombre que parecía ser un buen esposo y un exitoso hombre de negocios estaba involucrado en secreto en varias actividades delictivas, incluyendo tener una amante y cometer asesinatos sin dudarlo. ¿Qué estaba pasando? La historia comenzó con el encuentro de Costa y su esposa Lisa. La víctima, Lisa Fotopoulos, provenía de una prominente familia griega. Después de graduarse de la universidad, ayudó a dirigir el negocio familiar. Una carrera exitosa no hizo feliz a Lisa. Anhelaba un amor dulce, ser amada por su marido y tener muchos hijos. Después de varias citas decepcionantes con diferentes hombres, se desanimó hasta que conoció a su futuro esposo, Costa Fotopoulos. Costa también era griego. Nació en 1958 en una familia de clase media en Atenas, Grecia. A los 18 años se mudó a los Estados Unidos para estudiar y después de graduarse comenzó a enseñar en una universidad en Daytona Beach. Allí, Costa se vio expuesto a una vida de lujo que nunca antes había visto. Anhelaba un estilo de vida rico, pero no quería trabajar para conseguirlo. Entonces decidió casarse con una mujer rica. Cuando conoció a la rica heredera Lisa, estaba decidido a conquistarla y compartir la riqueza de su familia. Para ganarse su favor, Costa se comportó impecablemente, llamando a Lisa a la misma hora todos los días. Él le preparó todo tipo de sorpresas. En resumen, parecía perfecto, e incluso la familia de Lisa expresó su admiración por él. En octubre de 1985, Lisa y Costa se casaron. Al principio mantuvo su imagen de esposo perfecto. Recordaba los cumpleaños de todos los miembros de la familia de Lisa, pasaba tiempo jugando con ellos y expresaba abiertamente su amor por su esposa.
Con las conexiones de Lisa, entró con éxito en el negocio familiar y ascendió a una posición alta paso a paso. Pero él todavía necesitaba más. No quería estar subordinado a nadie, ni siquiera a su suegro. Pensó en muchas empresas comerciales, como abrir un restaurante o una sala de billar. Pero, ¿de dónde vendría el dinero? Costa le lavaba el cerebro continuamente a su esposa, alegando que quería ser autosuficiente y apoyarla con su propio negocio en lugar de vivir de la riqueza de su familia. Ella estaba muy conmovida, pero su padre se oponía rotundamente a financiar los planes comerciales de su yerno. Por coincidencia, poco más de un mes después de negarse a apoyarlo, el padre de Lisa falleció repentinamente. Era noviembre de 1987, el día en que Costa se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense. Toda la familia estaba reunida para celebrar cuando el padre de Lisa de repente comenzó a sudar. Fue llevado de urgencia al hospital y pronto falleció. El médico creyó que un aneurisma causó su muerte repentina, pero era solo una especulación que necesitaba una autopsia para confirmar. El incidente iba en contra de las creencias religiosas de la familia de Lisa, y como no había motivos para sospechar de asesinato, decidieron proceder con el entierro sin una autopsia. Unos días después, el director de la funeraria llamó para decir que el padre probablemente no murió de un aneurisma. Si hubiera tenido un aneurisma, habría habido sangre cuando le drenaron los fluidos corporales, pero no había nada. Unos meses después, Costa se jactó ante algunos amigos sospechosos de haber asesinado a su suegro. Nadie sabía si había algo de verdad en sus palabras. Aparentemente se quedó al lado de su esposa, consolándola pacientemente, diciéndole que todo estaría bien. Tal vez por gratitud o para hacerlo feliz, le dio algo de dinero para abrir una sala de billar en el concurrido paseo marítimo de Daytona Beach. Como él había esperado, la sala de billar atrajo rápidamente a muchos vagabundos, matones callejeros y personas con trastornos por consumo de sustancias. Pronto se puso en contacto con una organización griega que imprimía dólares estadounidenses falsos. La organización acordó venderle los billetes falsos a un precio muy bajo. Todo lo que Costa necesitaba hacer era cambiar el dinero falso por dinero real. ¿Qué podría ser más conveniente para el lavado de dinero que el centro turístico más concurrido de los Estados Unidos, especialmente cuando tenía tantos matones trabajando para él? Según el plan, los matones solo necesitaban usar $100 de dinero falso para comprar cigarrillos y luego darle la mitad del cambio a Costa. Era un negocio increíblemente lucrativo y muchos matones estaban dispuestos a ayudar. También estaban ansiosos por presentarle amigos a Costa para blanquear dinero. Los jóvenes que preferían estafar a trabajar acudían en masa a la sala de billar de Costa en busca de dinero fácil. Fue durante esta época cuando Costa, de 28 años, conoció a Deirdre Hunt, de 18 años. Deirdre era una chica de la calle con una vida personal muy caótica. Las dos terminaron rápidamente en la cama juntos. Para encubrir su relación, Deirdre trabajaba como camarera en la sala de billar, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina de Costa. Deirdre nació en 1969 en Massachusetts. Su madre tenía solo 22 años cuando la dio a luz y era una típica adicta a la harina blanca. Los padres de la chica no se casaron a pesar de tener un hijo. De hecho, su padre no mostró ningún interés en ella y su madre tampoco se preocupó mucho por ella. Además, su madre tenía una enfermedad mental y no sabía cómo cuidar a un niño. Deirdre lloraba en cuanto su madre la dejaba caer en la cuna, intentando enseñarle a la pequeña a no llorar a través del castigo. Por otro lado, su madre se sentía llena de culpa hacia su hija. Rezaba día y noche, esperando que Dios le diera ternura maternal para criar a su hija con amor. En realidad, su madre seguía viviendo en un ciclo de culpa y violencia, sufriendo múltiples intentos de suicidio. En un momento dado, justo antes de intentar acabar con su vida, a su madre se le ocurrió de repente un plan extraño. Decidió deshacerse de Deirdre y de su hijo de 2 años antes de suicidarse, para que la familia pudiera estar junta en el cielo, libre de sufrimiento. Naturalmente, su plan no tuvo éxito,
pero Deirdre quedó con una discapacidad en la pierna. Deirdre dijo más tarde a los medios de comunicación que empezó a beber y a usar harina blanca a una edad muy temprana. Su padre vivía en un pueblo cercano, pero siempre se negaba a verla o a mostrarle amor paternal. El hecho de que su padre no la quisiera era lo más desgarrador para ella. Además, usó aparatos ortopédicos durante muchos años y se trató las uñas de los pies por su discapacidad en la pierna, lo que le provocó falta de confianza y una sensación de fealdad. Sin embargo, cuando le quitaron los aparatos ortopédicos y las uñas de los pies, de repente se encontró muy popular entre los chicos que la rodeaban, y lo que era aún más aterrador, le gustaba a los hombres adultos. Cuando Deirdre tenía 9 años, usó por primera vez un anillo que le dio un hombre en su casa, y a los 11 un vecino la agredió. Ella le contó a su madre sobre este incidente, pero su madre estaba demasiado concentrada en la harina blanca y el alcohol como para cuidarla o denunciarlo a las autoridades. A los 12 años fue agredida nuevamente e incluso apuñalada por el perpetrador. Sin embargo, debido a su falta de confianza en su madre, mantuvo este incidente enterrado en lo más profundo y no dijo nada. Cuando tenía 14 años, un hombre que vivía cerca dejó a su esposa e hijo para confesarle su amor. Insistir en vivir con él casi asustó a Deirdre y la degradó. Aquí vale la pena mencionar que desde los 12 años, Deirdre se convirtió en una delincuente local, como entrar ilegalmente al mercado con amigos o ayudar a los comerciantes de harina blanca con algún trabajo sencillo. A la edad de 15 años, abandonó la escuela y se dedicó a algunos negocios físicos por un tiempo. Más tarde, conoció a un nuevo novio, Kenny. Deirdre dijo que era el único hombre que no la golpeaba. Al mismo tiempo, la madre también comenzó a salir con el padre de Kenny. Las dos parejas vivían juntas y parecían bastante armoniosas, pero no duraron mucho. La madre de Deirdre y el padre de Kenny no podían resistirse al alcohol y la harina blanca y estaban borrachos todo el día. Deirdre también quedó embarazada por razones físicas y tuvo un aborto espontáneo. Poco después, el padre de Kenny murió en un accidente automovilístico y Kenny, devastado, se unió a la Fuerza Aérea para comenzar de nuevo. Deirdre tuvo que mudarse a una nueva ciudad con su madre. Decepción tras decepción llenaron su corazón de resentimiento. Se odiaba a sí misma y odiaba al mundo aún más. Se entregó más a sí misma y se relacionó con muchos hombres, centrándose más en su apariencia, maquillaje y ropa. Se volvió loca, ansiando un tipo de amor que parecía imposible de obtener, llenando el vacío dentro de ella. Aceptó relaciones tanto del mismo sexo como del sexo opuesto sin discriminación. En poco tiempo, Deirdre se convirtió en un ídolo para los niños de la calle. Cada vez que pasaba, alguien gritaba su nombre. Esto la satisfacía mucho. Además, estaba obsesionada con las armas e incluso anhelaba dispararle a alguien sin motivo alguno. Un día, de repente, apretó el gatillo contra una mujer que pasaba por la calle. Afortunadamente, nadie murió. Como resultado, fue encarcelada durante 6 meses. Después de su liberación, encontró un trabajo como camarera en un bar, coqueteando provocativamente con los clientes para obtener propinas mientras vestía un bikini. Era sucio pero atractivo, y las propinas llegaban a raudales, haciendo que el frasco de propinas tintineara con el dinero. Fue en este entorno donde conoció al hombre que cambiaría su vida, Costa. El Costa que Deirdre vio era completamente diferente del educado, ambicioso e idealista que su esposa Lisa conoció. En solo unas semanas supo más sobre él de lo que su esposa había sabido en 4 años. El Costa que ella conocía era un proxeneta, sádico, ladrón de autos, contrabandista de armas y asesino. La aventurera Deirdre quedó rápidamente cautivada por Costa. Para ella, Costa era un criminal elegante, guapo, a la moda y bien vestido. Después de todo, para una chica de la calle, alguien con un traje elegante conduciendo un coche de lujo tenía que ser importante. Costa disfrutaba de la admiración de Deirdre. Aunque vivía bajo el ala de su esposa, apoyado por su dinero, Costa no se veía a sí mismo como un gorrón. Al contrario, creía que era él quien tenía derecho a la riqueza,
no su esposa. Un hombre tan vanidoso necesitaba una mujer sin mente como Deirdre. A ella no le importaba que su novio la azotara y maltratara, lo que le permitía a él desatar su lado oscuro. Por supuesto, ella disfrutaba del tormento, incluso empezando a imitar la locura de Costa. Por ejemplo, acechaba a un hombre que le había robado sus gafas de sol con una pistola o metía 6 gatos en un saco y les disparaba. Costa solía llevar a su amante a practicar tiro. Misteriosamente le decía a Deirdre que había sido entrenado por una organización terrorista. Para demostrar su punto, incluso le enseñó a cómo suicidarse usando su lengua si la capturaban. Costa también le dijo que tenía conexiones con la CIA. Le mostró algunos cheques, alegando que eran pagos de la CIA por contratarlo como asesino. En agosto de 1989, colocó a la chica en la casa de un amigo. Pero por alguna razón, tan pronto como ella se mudó, una horda de sus viejos amigos la siguió, organizando fiestas salvajes. A Costa, que no bebía ni consumía harina blanca, no le gustaba que esta gente estuviera cerca de Deirdre y siguió moviéndola a nuevos lugares. Una vez, mientras ella estaba charlando con su exnovio tatuado, Costa llegó de repente. Vagó por la casa con un arma y al encontrar al ex de Deirdre escondido detrás de algunas prendas, disparó un tiro que falló. Luego presionó el arma contra la garganta del hombre, advirtiéndole que se mantuviera alejado de su mujer. Según los amigos de Deirdre, estaba emocionada por los celos y las acciones violentas de Costa. Después de que se fue, ella le dijo a todos en la casa: «Es bueno que yo estuviera aquí. De lo contrario, él los habría matado a todos». Mientras tanto, la esposa del hombre, Lisa, recibió una llamada de un amigo. El amigo le dijo sin rodeos: «Hay algo que necesito decirte. Deberías contratar a un investigador privado para que vigile a tu marido. Creo que está teniendo una aventura con esa camarera de su salón de billar, Deirdre». Lisa estaba sorprendida. No podía entender qué encanto tenía la amante que atraía a tanta gente hacia ella. Desde la perspectiva de Lisa, era solo una chica de la calle. Es grosera y fea. Definitivamente no es el tipo de chica que un hombre querría mostrarle a su madre. Lisa colgó el teléfono, furiosa mientras caminaba de un lado a otro por su oficina. Decidió confrontar a su esposo y hablar las cosas. Esa noche, Lisa quedó con Costa para ver una película. Durante el viaje no pudo evitar soltar: «Alguien me llamó esta noche y me dijo que tienes una aventura con Deirdre». Al principio se sorprendió, pero luego sus ojos brillaron de ira. Consiguió reírse de forma controlada y contraatacó: «¿Cómo puede ser eso? Deirdre es muy gorda». Lisa lo miró fijamente, pronunciando cada palabra deliberadamente. «Si me estás engañando, será mejor que confieses ahora. Todavía podemos tener una oportunidad de resolver esto, pero si no me dices la verdad ahora, definitivamente te dejaré. No solo eres infiel, sino que también eres un mentiroso engañoso». A pesar de sus palabras, Lisa sabía muy bien que si él se involucraba con otra mujer, no habría posibilidad de arreglar las cosas. No podía tolerar que su amor se entregara a un hombre infiel. Si fuera cierto, los celos la acosarían en su futuro matrimonio. En lugar de soportar tal tormento, sería mejor simplemente deshacerse de Costa. Con una sonrisa amable, él le aseguró: «No estoy involucrado con ninguna otra mujer. Lo prometo, pero me gustaría saber quién te dijo esto. Quiero hablar con él y aclarar este malentendido. Es como si alguien al otro lado de la calle estuviera tratando de arruinar mi vida, y ni siquiera sé quién es». Lisa se negó a divulgar la identidad del informante. El 26 de octubre de 1989, Lisa, que se había negado a contratar a un investigador privado, se convirtió en la sombra de Costa. A donde quiera que Costa fuera, Lisa lo seguía de cerca, sin apartarse nunca de su lado. Cita así: una noche, él estaba muy enojado con Lisa por negarse a revelar el nombre de su informante. La miró con fiereza y le dijo: «Si no me dices quién me está traicionando, mataré a tu hermano». Costa se consideraba más inteligente que nadie e incluso creía que estaba por encima de la ley. No podía admitir ante Lisa que la estaba engañando.
El 27 de octubre de 1989, la esposa decidió llegar a un acuerdo. Aceptó que si Costa despedía a Didre, podría engañarse a sí misma para reconciliarse con él. Costa insistió en que Didre era una presunta traficante de harina blanca bajo vigilancia policial. La policía le aconsejó a Lisa que no despidiera a Didre todavía. Finalmente, Costa cambió de tema y dijo: desenterró algunas armas que había enterrado en el bosque. A Lisa le hizo gracia porque Costa tenía la peculiar costumbre de enterrar cosas. El 1 de octubre de 1989, a las 7 de la mañana, Lisa estaba trabajando sola en su oficina cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Instintivamente miró por la mirilla y vio a un hombre que no reconocía, pero que le parecía familiar. Pensando que era un amigo de su marido, Costa abrió la puerta con cautela y preguntó qué quería el visitante. Pronto se hizo evidente que algo iba mal. El hombre iba muy vestido y sostenía una pistola en la mano derecha, amenazando: «Entra o te disparo». En un instante, Lisa imaginó muchas posibilidades. Abrió rápidamente la puerta de una patada y salió corriendo mientras el hombre estaba momentáneamente aturdido, sin siquiera detenerse a preocuparse por si le dispararía por detrás. Afortunadamente, el arma no se disparó. Cuando Costa se enteró de que habían atacado a su esposa, parecía extremadamente ansioso. Ese día se apresuró a instalar un sistema de seguridad en la oficina para demostrar lo mucho que se preocupaba por Lisa. Al día siguiente, la esposa fue a la comisaría. Identificó al perpetrador como uno de los amigos de Costa y Didre. Finalmente se dio cuenta de que su esposo probablemente estaba intentando asesinarla. Sin embargo, darse cuenta de esto y estar dispuesta a creerlo eran dos cosas diferentes. Lisa le dio un golpecito juguetón en el hombro a su esposo y fingió estar tranquila mientras decía: ¿eres tú el cerebro detrás de esto? ¿Estás planeando llevarme a algún lugar y dispararme? Costa respondió con una broma, diciendo: No te dispararía. No querría hacer un desastre con sangre. Además, ¿por qué haría eso? ¿Por el dinero del seguro? No vale la pena el riesgo, especialmente porque tendría que compartir el dinero con el asesino. La respuesta de Costa no fue la tranquilidad que Lisa quería. Sonaba como si Costa hubiera considerado genuinamente matarla. Lo que Lisa no sabía era que en 1989 las deudas de Costa habían alcanzado los $8,000. Incluso había agotado el límite de 10 tarjetas de crédito y aún así no podía mantener su extravagante estilo de vida. De hecho, Costa ya había previsto su divorcio antes de que Lisa descubriera su infidelidad. Necesitaba una salida, ya que el divorcio lo dejaría sin nada. Si Lisa moría antes del divorcio, podría reclamar con derecho su indemnización de $7,000 del seguro. La noche del 20 de octubre de 1989, Kevin, un matón que anteriormente había ayudado a blanquear dinero en el salón de billar, vino a chantajear a Costa. Kevin amenazó con exponer todas las actividades criminales a la policía si no le pagaban. Costa fingió estar de acuerdo y le dijo a Kevin que si realmente quería ganar dinero, le sugirió que se uniera al club de sicarios como él y se convirtiera en un verdadero mercenario en Europa. Pero antes de eso, Kevin necesitaba pasar por una ceremonia de iniciación y grabar un video para demostrar lealtad a los superiores. Kevin lo creyó sin dudarlo y, junto con Didre, se subió al auto de Costa para dirigirse al bosque para la ceremonia. Costa explicó que atarían a Kevin y le dispararían a los pies. Kevin tenía que permanecer quieto para demostrar su coraje al enfrentarse al fuego enemigo. Después de la ceremonia le darían a Kevin un rifle, lo que significaba su membresía oficial en el club. Siguiendo las instrucciones de Costa, Didre ató fuertemente a Kevin a un árbol, mientras Costa filmaba la escena con una cámara. Kevin no se resistió. Ingenuamente creyó que estaba a punto de convertirse en un mercenario legítimo. Sin embargo, no anticipó que Didre le dispararía 3 veces en el pecho y luego ejecutaría un tiro a corta distancia en su sien. Después de que Kevin cayera inmóvil, Costa apagó la cámara, tomó una AK-47 y disparó unas cuantas balas más contra Kevin.
Didre declaró más tarde que Costa la había amenazado a punta de pistola con matar a Kevin. Si Didre no obedecía, él mataría a su familia. Las imágenes mostraron que las acciones de Didre no estaban motivadas únicamente por la autopreservación. No mostró ningún signo de remordimiento o vacilación. En sus descripciones posteriores a los amigos, se jactó más que expresó arrepentimiento. Con el video como palanca, Costa tenía otro medio para controlar a Didre. Exigió repetidamente que ayudara a contratar a alguien para asesinar a su esposa, Lisa. Los dos pasaron varios días planeando que el asesino, disfrazado con una máscara de Halloween, apuñalara a Lisa. Debido a la gran cantidad de personas que estaban de vacaciones, el asesino ni siquiera tuvo la oportunidad de acercarse a Lisa. Luego, Didre convenció a un joven de 19 años llamado Brian Chase con una oferta de $5,000 para asesinar a Lisa. Brian, ya enamorado de Didre, aprovechó la oportunidad con entusiasmo. Entonces, el 1 de noviembre de 1989, la misma noche en que Lisa fue atacada en la oficina, Costa y Didre enviaron a Brian a matar a Lisa. El plan original era que Brian se estrellara contra el auto de Lisa y luego, cuando Lisa saliera para discutir el incidente, Brian le disparara. Sin embargo, Lisa condujo demasiado rápido, lo que hizo que Brian perdiera la oportunidad de atacar en una calle apartada, y Lisa escapó. Tuvieron que modificar su plan y decidieron que Brian entraría a la casa en medio de la noche, dispararía a Lisa mientras dormía y luego robaría algunos objetos de valor para que pareciera un robo. El 4 de noviembre de 1989, a eso de las 5 de la mañana, Costa bajó las escaleras para apagar la alarma de seguridad y dejar entrar a Brian por la puerta de vidrio. Luego volvió a encender la alarma. Se dirigió con cuidado hacia la puerta de vidrio y los dos subieron las escaleras uno tras otro. Lisa dormía profundamente en el dormitorio. Costa se deslizó silenciosamente bajo las sábanas, miró a Brian y luego a su esposa Lisa. Brian, temblando de nervios, sacó su pistola y disparó contra Lisa, que estaba acostada de lado en la cama. La primera bala fue directa a la cabeza de Lisa. Pero cuando Brian apretó el gatillo por segunda vez, descubrió que la pistola estaba atascada y no podía disparar. Al ver que Brian no podía disparar de nuevo, Costa sacó de repente una pistola de debajo de la cama. Aprovechando la tenue luz de la mañana, disparó 4 tiros contra Brian. Entonces Costa gritó, despertando al hermano de Lisa que estaba abajo, quien ayudó a llamar a la policía. Mientras esperaba a la policía, Costa sostuvo a Lisa en sus brazos, con lágrimas en los ojos. Después, Costa explicó a la policía que, tras despertarse sobresaltado por los disparos en la casa, vio a un intruso con una pistola. Instintivamente, agarró la pistola de debajo de la cama y disparó al intruso hasta matarlo. Esta era una historia muy plausible. Costa hizo lo que cualquiera haría. Disparó para proteger a su esposa. Inicialmente, la policía no sospechó de él. Sin embargo, durante la investigación de la escena del crimen, de repente se dieron cuenta de que no se trataba de un simple robo. Probablemente se trataba de un asesinato meticulosamente planeado. Aunque había señales de una entrada forzada, los fragmentos de vidrio habían caído afuera, lo que indicaba que el vidrio se había roto desde adentro. Además, la víctima, Lisa, era una rica empresaria de la zona de playa local y su casa estaba llena de objetos valiosos. Si el intruso quería dinero, fácilmente podría haber tomado una funda de almohada y haberse ido. ¿Por qué se tomarían la molestia deliberadamente de entrar en el dormitorio para matarla? Si el intruso tenía miedo de que el dueño de la casa se despertara y se resistiera, ¿por qué no matar primero al fuerte dueño? ¿Por qué apuntar específicamente a la indefensa dueña acercándose a ella desde el pie de la cama? La policía comenzó a sospechar si Costa estaba involucrado en el tiroteo de su esposa. Mientras tanto, lo que Costa no esperaba era que su esposa fuera tan difícil de matar. La bala no había alcanzado la zona vital de su cabeza. Lisa fue llevada de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Costa estaba furioso.
Ordenó a Deirdre que encontrara una bomba y la colocara en una maceta, tratando de averiguar cómo matar a Lisa con ella. Pero antes de que pudieran llevar a cabo el plan, Lisa recuperó el conocimiento. El 5 de octubre de 1989, después de enterarse del romance de Costa, la policía visitó a Deirdre. Ella le reveló todo a la policía, incluido el romance con Costa, las conexiones inexistentes de Costa con la CIA, su participación en actividades terroristas y su compra de dinero falso y el reclutamiento de asesinos para eliminar a Kevin. Costa fue arrestado posteriormente. Para disminuir su culpabilidad, durante su interrogatorio retrató a su amante como un maniático del control y un sádico, alegando que todo lo que hacía lo hacía bajo coacción. Sin embargo, la policía descubrió un libro en el escritorio de Deirdre en su apartamento. La primera página del libro detallaba una historia sobre una persona que fue atada a un árbol y asesinada. ¿Se trató de una coincidencia o fue un acto premeditado? Entonces surgió la pregunta sobre quién estaba realmente detrás de la conspiración para asesinar a Kevin e incluso a Lisa. Deirdre tenía un motivo para matar a Lisa. Envidiaba la vida privilegiada de ella y admiraba su hermosa ropa, sus bolsos caros y su lujosa casa. Deirdre quería reemplazar a Lisa. Finalmente, la policía visitó a la víctima, Lisa, y con su ayuda encontró una cinta de video enterrada que registraba la ejecución de Kevin por parte de la chica con todo detalle. El 14 de septiembre de 1990, Deirdre confesó y fue condenado a muerte por los asesinatos de Kevin y Brian, junto con 6 cadenas perpetuas. A los 21 años, se convirtió en la persona más joven en el corredor de la muerte en los Estados Unidos. El 19 de octubre de 1990, Costa fue condenado a muerte por 2 cargos de asesinato. En enero de 1991, a petición de la familia, la policía exhumó el cuerpo del padre de Lisa. La autopsia no reveló toxinas en su sistema, lo que indica que probablemente murió de un aneurisma o una enfermedad similar. En 1998, la sentencia de Deirdre fue conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. Costa permanece en el corredor de la muerte y su ejecución, inicialmente programada para 2008, se ha pospuesto debido a numerosas apelaciones. En cuanto a Lisa, ella no renunció al amor. Después del juicio de su exmarido, conoció a otro hombre que la amaba y su carrera continuó floreciendo. Esta historia nos enseña una importante lección sobre la avaricia y sus terribles consecuencias. Costa, un hombre que en un principio parece un marido perfecto y exitoso, se ve cegado por la avaricia y el egoísmo, lo que lo lleva a involucrarse en actividades delictivas y, finalmente, a planear el asesinato de su esposa para apropiarse de sus propiedades. Su avaricia e irresponsabilidad no solo le hicieron sufrir pérdidas a él, sino también a quienes lo rodeaban. Mantengamos siempre nuestra moral y nuestros valores. No dejemos que la avaricia y las tentaciones materiales oscurezcan nuestra conciencia y personalidad. La verdadera felicidad no proviene de apropiarnos de las propiedades o los beneficios de otras personas, sino de vivir con sinceridad, respeto y amor. Necesitamos saber apreciar lo que tenemos, vivir responsablemente con nosotros mismos y con quienes nos rodean para hacer que la vida sea más significativa y digna de ser vivida. El 15 de abril de 2009, a las 12:53 a.m. en Pinellas Park, Florida, 2 jóvenes se peleaban por un hombre. Discutieron y se insultaron en la calle, luego comenzaron a golpearse. Durante el intenso conflicto, una chica llamada Rachel sacó de repente un cuchillo y apuñaló a su rival, Sarah, en el corazón. La apuñaló 2 veces antes de detenerse. La gente se reunió rápidamente alrededor. Algunos llamaron a la policía y otros intentaron detener la hemorragia. Unos minutos después, la policía y el personal médico llegaron al lugar. Pero para entonces, Sarah había perdido demasiada sangre. Ni siquiera los médicos experimentados pudieron hacer nada. Poco después, Sarah fue declarada muerta en el hospital. No fue difícil encontrar al culpable, ya que había mucha gente en la calle en el momento del incidente.
La policía se enteró rápidamente por los testigos de la razón detrás de la pelea de las dos chicas. Resultó que estaban peleando por un hombre llamado Joshua. Entonces, ¿qué tenía de especial este Joshua? ¿Era tan guapo que podía hacer que la gente perdiera la cabeza o tan inteligente que la gente lo admiraba? Ninguna de las dos cosas. Este Joshua de 20 años era en realidad un sinvergüenza de baja estofa. No trabajaba mucho y dependía de las mujeres para gastar dinero en él. Además, disfrutaba especialmente viendo a las mujeres pelearse por él. Así que la pregunta es, Rachel, que tenía solo 19 años y estaba en la flor de su juventud, ¿qué podría haberla llevado a sacrificar su futuro y felicidad para quitarle la vida a otra persona? ¿Qué buscaba Rachel? ¿Buscaba el amor de un hombre tan inútil? Rachel Wade, nacida en 1990 en Penobscot, Florida, era una chica menuda de cabello rubio y ojos azules de una típica familia suburbana estadounidense. Su infancia fue muy feliz. Su madre era maestra de educación especial en un jardín de infantes. Desde una edad temprana, su madre prestó gran atención a la educación de Rachel. Sin embargo, por mucho que sus padres se esforzaran, siempre se produce un fenómeno según el cual el árbol que crece más alto da los frutos más amargos. Desde que entró en la adolescencia, Rachel se ha vuelto rebelde, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Dijeran lo que dijeran sus padres, actuaba como si no lo oyera. Por ejemplo, si sus padres le prohibían pasar la noche fuera de casa, Rachel salía de casa a las 2 o 3 de la mañana para asistir a fiestas nocturnas en casas de amigos. A los 16 años, después de tener una comunicación exhaustiva con sus padres, Rachel dejó la escuela para trabajar. Cuando se trataba de decisiones importantes en la vida, sus padres eran bastante respetuosos con las propias elecciones de Rachel. Quizás por eso Rachel y sus padres rara vez tenían conflictos. Podía ir a cualquier lugar que quisiera y hacer lo que quisiera. Así que cuando Rachel dijo que quería intentar ser más independiente, sus padres la dejaron mudarse a la casa de un amigo y trabajar de forma independiente. La independencia no significa madurez. Rachel era una adolescente de mal carácter a la que le encantaba discutir, gritar y meterse en conflictos. Además, tenía una vida social muy activa y cambiaba de novio con frecuencia. Según el exnovio Nicholas, a veces, después de gritar, le daba un puñetazo en la cabeza. En casos extremos, incluso blandía un cuchillo o una pistola, como amenazándolo con ponerle un cuchillo en la garganta. En el verano de 2008, Rachel descubrió la infidelidad de Nicholas, lo que puso fin a su relación por completo. Después de eso, no salió con nadie durante un tiempo, sino que se centró en sus estudios. Obtuvo un diploma de educación general y consiguió su propio apartamento. También encontró un trabajo de tiempo completo como camarera en un bar cercano. Por supuesto, Rachel, ahora completamente independiente, no se olvidó de pasar tiempo con su familia. Cada fin de semana, si tenía tiempo, volvía a visitar a sus padres y comía con ellos. Sin embargo, este periodo feliz no duró mucho antes de que las cosas cambiaran. Comenzó a salir con un nuevo novio, Joshua Camacho. Joshua era compañero de clase de la chica en la escuela primaria y no se habían visto en mucho tiempo hasta que recientemente se reencontraron en una fiesta. Es difícil decir qué fue exactamente lo que atrajo a Rachel de Joshua, pero tenía una forma de cautivarla por completo. Joshua era el tipo de hombre que hacía que los padres quisieran esconder a sus hijas tan pronto como lo veían. Tenía tatuajes, fumaba harina blanca, le encantaba tener pitbulls feroces y disfrutaba posando desnudo frente al espejo para mostrar sus músculos. En resumen, era un personaje muy grasiento y desagradable. Lo que Rachel no sabía era que antes de salir con ella, Joshua ya había tenido un hijo con otra joven. La madre del niño quería casarse con Joshua para que ambos pudieran trabajar y mantener a su hijo juntos. Pero el chico no estaba interesado en el matrimonio, lo encontraba demasiado problemático y restrictivo. Mantenía a la madre del niño mientras salía en secreto con Rachel. Era un completo sinvergüenza.
Además de la madre del niño y Rachel, también tenía una novia de 18 años llamada Sarah Ludeman. Sarah era 10 meses menor que Rachel, nacida el 7 de diciembre de 1990 en el condado de Pinellas, Florida. Su padre era taxista y su madre enfermera. Siempre había sido la niña de los ojos de sus padres. A diferencia de Rachel, que amaba la independencia y la socialización, Sarah prefería estudiar y casi no tenía vida social. Pero todo cambió en julio de 2008 cuando conoció a Joshua en un restaurante de comida rápida local. Su romance era como la clásica historia de una buena chica que se enamora de un chico malo. Al principio, ella era una clienta habitual del restaurante de comida rápida. Joshua, que trabajaba en la cocina, le hacía ojitos y le decía cosas provocativas, lo que hacía que Sarah se sonrojara de vergüenza. Pero poco a poco se acostumbró y empezó a responder a las bromas de Joshua sin mostrar ninguna emoción, llegando incluso a seguirle el juego. Con el tiempo, sus sentimientos mutuos crecieron. Los padres de Sarah eran bastante abiertos. Probablemente se dieron cuenta de que Sarah estaba en una relación, pero no dijeron mucho al respecto. En cambio, intentaron comunicarse con ella, incluso invitando a su novio a cenar. Pero la primera vez que vieron al novio de Sarah, se quedaron casi en shock. No podían creer que su preciosa hija se hubiera enamorado de alguien que parecía una rata de alcantarilla. En privado, los padres de Sarah se referían a Joshua como esa rata. Pero frente a Sarah se mantuvieron educados, tratando de comprenderlo y aceptarlo. A veces, cuando les resultaba difícil aceptar a Joshua, se consolaban mutuamente diciéndose que, como era el primer amor de su hija y ocupaba un lugar tan importante en su corazón, debían aceptarlo por el bien de ella. Incluso consideraron la posibilidad de que, si Sarah y Joshua se casaban, él se convertiría en parte de su familia. Desafortunadamente, a medida que la relación de Sarah con su novio se profundizaba, su rendimiento académico empeoraba. Sus padres vieron cómo pasaba de ser una estudiante destacada a una promedio. Desde que comenzó a salir con el chico, Sarah rara vez asistía a clases. Quería pasar cada momento con él. Joshua estaba haciendo malabarismos con 3 relaciones y no podía sentirse atado a una sola persona. Por suerte, ella tenía toque de queda en casa y tenía que volver a medianoche. Aprovechó ese momento para pasar la noche en casa de Rachel. Pero los secretos no permanecen ocultos para siempre. Rachel estaba enamorada y sospechaba cada vez que él desaparecía. Estaba convencida de que estaba coqueteando con otras mujeres a sus espaldas. Rachel no se equivocaba. Rápidamente descubrió la existencia de Sarah. Ese mismo día le envió un mensaje privado a Sarah por internet, diciéndole que se alejara de su novio. Sarah no se tomaba en serio a Rachel en absoluto. Después de todo, él le había dicho que Rachel era solo su exnovia. Cuanto más se resistía su ex a dejar ir a Joshua, más se notaba el encanto del joven, ¿verdad? Además, Joshua fue el primer amor de Sarah. ¿Quién era Rachel para decirle que dejara de verlo? Rachel no tenía la educación que tenía Sarah, ni era tan bonita. Sarah pensó, ¿por qué alguien como tú debería competir conmigo por un hombre? Rachel despreciaba a Sarah tanto como él. Se las arregló para conseguir el número de teléfono del teléfono de Joshua y comenzó a enviarle mensajes de texto abusivos. Un día recibió una llamada de Rachel. Furiosa, le dijo, «No sé quién eres, pero aléjate de mi novio. Joshua y yo hemos estado saliendo durante un tiempo». Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que Joshua nunca había roto con Rachel. De hecho, los estaba engañando a ambos. A pesar de esta constatación, el enamoramiento de Sarah por su novio le impidió admitir la verdad. No podía aceptar que el hombre al que amaba fuera la causa del conflicto. Se convenció a sí misma de que la chica estaba mintiendo y que era la que lo perseguía sin ninguna relación real. En el otoño de 2008, el conflicto entre ambas chicas se intensificó aún más. Su conflicto había escalado más allá de las peleas en línea y se había extendido a la vida real.
Recuerda, Rachel trabajaba a tiempo completo como camarera en un bar, cubriendo turnos todos los jueves. Así, todos los jueves, Sarah aparecía con un grupo de amigas. Se sentaban en el reservado del que era responsable Rachel, inventaban letras extrañas y cantaban en voz alta para burlarse de ella. Pasaban deliberadamente junto a ella, tiraban la bandeja de sus manos y hacían que la comida se derramara por todas partes, y luego observaban cómo Rachel se agachaba para limpiar el desastre. Aunque Rachel sabía que Sarah la estaba atacando, lo único que podía hacer en represalia era escupir en la comida de Sarah, incapaz de hacer mucho más por el bien de su trabajo. Pasaron los días y la frustración de Rachel creció. A pesar de esto, ninguna de las dos estaba dispuesta a considerar renunciar a Joshua y buscar un nuevo novio. El amor de Joshua se había convertido esencialmente en una herramienta en su competencia. Por ejemplo, Rachel le envía un mensaje de texto a Sarah diciendo: «Joshua está conmigo esta noche». Y al día siguiente, Sarah le envía una foto de ella con Joshua para burlarse de Rachel, afirmando que Joshua la ama más. Nadie esperaba que estos celos adolescentes tomaran un giro fatal que condujera al asesinato. El 15 de abril de 2009, Sarah fue apuñalada fatalmente en el corazón en la calle y Rachel se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa. Mucha gente de la zona sabía de la rivalidad entre Rachel y Sarah por el mismo hombre. Cuando la policía encontró a Rachel, estaba sentada tranquilamente en un banco frente a una casa cercana, fumando un cigarrillo. Obedientemente subió al coche de policía sin preguntar ni una sola vez si Sarah estaba herida, cómo estaba o si seguía con vida. Rachel parecía completamente despreocupada por el estado de la chica. O quizás aún no se había dado cuenta de las consecuencias que enfrentaría si ella muriera. De camino a la estación de policía, otro equipo de oficiales estaba recogiendo testimonios de los testigos. Uno de ellos era la hermana de Joshua. Ella afirmó que la noche del incidente, Sarah había tenido una cita con Joshua. Sin embargo, por alguna razón, él había estado enviando mensajes de texto a Rachel a espaldas de Sarah, quejándose de que era pegajosa y no lo dejaba en paz. Enfurecida, Rachel respondió con una serie de insultos dirigidos a Sarah. Joshua, a su vez, le mostró los mensajes enojados de Rachel a Sarah, diciendo que estaba harto de la actitud de Rachel. La manipulación del joven profundizó la animosidad entre las dos chicas. Sarah le aseguró inmediatamente a su pareja que encontraría a alguien que le diera una lección. Fiel a su palabra, llamó a dos de sus amigas y las tres se subieron a la pequeña camioneta de Sarah, conduciendo en busca de Rachel. Cuando se acercaba la hora de su toque de queda y su padre empezó a llamar, Sarah mintió, diciendo que su amiga necesitaba ayuda, pero que pronto volvería a casa. Finalmente, Sarah vio a Rachel sentada en el asiento del conductor de su coche, soñando despierta frente a la casa de una amiga. Sarah aparcó junto a ella, saltó de la furgoneta y se enfrentó a Rachel. Al ver la actitud agresiva de Sarah, Rachel agarró un cuchillo de su coche y se lo metió en el bolsillo antes de salir enfadada para enfrentarse a Sarah. Al principio, las dos intercambiaron insultos y se escupieron. Después, la situación se intensificó hasta llegar a empujones y golpes. De repente, Sarah se desplomó. Según la amiga de Rachel, no tenía el cuchillo en la mano cuando se acercó a Sarah. Se empujaron, pero el altercado duró solo unos 10 segundos. ¿Cómo pudo Rachel haber tenido la oportunidad de asesinar a Sarah en tan poco tiempo? Sin embargo, otros testigos afirmaron haber visto a Rachel apuñalando a Sarah con el cuchillo. Con relatos contradictorios, la policía no estaba segura de cómo proceder. La policía tuvo que centrar su atención en Rachel. Mientras tanto, bajo un intenso escrutinio, la conducta de ella cambió drásticamente de tranquila a muy emotiva, y sus lágrimas fluyeron mientras hablaba con los investigadores. Explicó que desde el verano pasado Sarah la había estado acosando. No solo interrumpió su trabajo en el bar, sino que también apareció afuera de su apartamento con amigos, gritando insultos a través de su ventana. Había denunciado estos incidentes a la policía varias veces, pero dijeron que no había nada que pudieran hacer.
Rachel había pensado en hablar con Sarah para pedirle que dejara de molestarla. Según ella, en las horas previas al incidente, su novio Joshua la había estado instando a enfrentarse y pelear con Sarah. No está claro si Joshua también había alentado a Sarah de manera similar, pero en realidad Sarah y Rachel reunieron a sus amigos y terminaron peleando. Rachel admitió haber apuñalado a la chica, pero insistió en que no fue intencional. Afirmó que solo tenía la intención de amenazar a Sarah para asustarla y hacer que se alejara de su novio. Ella nunca tuvo la intención de matarla porque tenía un buen trabajo, una casa, un auto y una gran vida. ¿Por qué arriesgaría todo esto y cometería un asesinato? Solo quería protegerse y evitar que Sarah la acosara. El apuñalamiento, según afirmó Rachel, fue puramente en defensa propia. Sin embargo, si Rachel había actuado en defensa propia, ¿por qué se deshizo del arma tirándola al techo de una vecina? ¿Por qué estaba sentada tranquilamente en un banco, fumando un cigarrillo, sin ningún signo de pánico posterior al crimen? ¿No era esto un indicio de premeditación? Mientras tanto, la policía también encontró al famoso Joshua, quien hizo honor a su reputación al distanciarse rápidamente de Rachel. Él afirmó que había roto con Rachel hacía meses, pero ella se había negado a dejarlo ir y había malinterpretado su amabilidad como una declaración de amor. La noche del incidente, él y Sarah estaban jugando videojuegos juntos. Alrededor de las 11 p.m., Rachel le envió un mensaje de texto de repente, diciendo que sabía que él no quería estar con ella por Sarah. Él respondió rápidamente que no quería estar con ella porque simplemente no le gustaba. Rachel se enojó y amenazó con golpear a Sarah y darle una lección. Joshua encontró esto divertido y le mostró el mensaje a Sarah. Sarah decidió dejar de jugar y le pidió a su hermana que la llevara a casa. En ese momento, él no se da cuenta de que ella y su hermana en realidad van a confrontar a Rachel. Nadie pudo confirmar la verdad del relato de Joshua, porque cuando la policía solicitó ver su teléfono, resultó que estaba muerto. Cuando finalmente lo cargaron, el contenido había desaparecido misteriosamente. El teléfono de Rachel también fue borrado, sin mensajes ni textos restantes. La policía sospechaba mucho de Joshua, ya que podría haber desempeñado un papel desagradable en el caso, como incitar a las dos chicas a pelearse. Finalmente, la policía logró recuperar el teléfono de Sarah, que contenía un registro completo de sus interacciones. El buzón de voz de Sarah estaba lleno de mensajes sobre acoso por parte de Rachel. A pesar de las afirmaciones anteriores de Rachel de haber sido víctima de acoso, las pruebas demostraron que el acoso de Rachel a Sarah era frecuente e incluía numerosas amenazas de violencia. Cada mensaje contenía amenazas aterradoras como «Si no te alejas de él, te mataré». El 21 de julio de 2010, en el juzgado del condado de Pinellas, Rachel se paró en el estrado de los acusados, acusada oficialmente de asesinato en segundo grado. Durante los procedimientos judiciales, la fiscalía señaló que antes de que se produjera el asesinato, Rachel había mostrado repetidamente intenciones de matar a Sarah. Además, apuñalar a alguien hasta la muerte requiere una fuerza considerable. Si Rachel no hubiera tenido la verdadera intención de matar a Sarah, no habría sufrido heridas tan graves que finalmente fueron fatales. Sin embargo, la defensa argumentó que nunca tuvo la intención de dañar a Sarah. Era cierto que Rachel había hecho declaraciones amenazantes como «te voy a matar» en grabaciones, pero esas expresiones son comunes en las discusiones de adolescentes y es raro que esas amenazas se conviertan en violencia real. La defensa afirmó que las palabras enojadas de las chicas no deberían considerarse como evidencia de un motivo de asesinato. Además, argumentaron que Sarah se había enfrentado a Rachel primero esa noche, lo que significa que Rachel no tenía conocimiento previo de la apariencia de Sarah y por lo tanto no podría haber planeado el asesinato de antemano. Muchos testigos testificaron que la víctima había iniciado la confrontación y que las acciones de Rachel fueron simplemente defensa propia. Para respaldar su afirmación de que ella también era una víctima, la defensa llamó a Joshua, el hombre por el que ambas chicas competían, al estrado.
Cuando Joshua subió al estrado de los testigos, muchos jurados se quedaron atónitos, ya que esperaban que un individuo encantador y de alta calidad estuviera en el centro del conflicto de las chicas. En cambio, se encontraron con alguien que los decepcionó profundamente, lo que provocó tanto dolor como lágrimas en los presentes. Joshua, fiel a su estilo, parecía bastante cómodo con la situación. Cuando se le preguntó sobre sus relaciones con Rachel y Sarah, utilizó un término sumamente despectivo para describir su relación con ambas mujeres. Se refirió a sus relaciones con Rachel y Sarah como simples aventuras, negando cualquier relación romántica con ninguna de las dos. No expresó ningún remordimiento por la muerte de Sarah ni por el arresto de Rachel y presentó su conflicto como un espectáculo. A lo largo de su testimonio, nunca pronunció palabras de disculpa o arrepentimiento y sostuvo que no tenía intención de causar ningún problema entre las chicas. De hecho, Joshua parecía disfrutar mucho del espectáculo de las dos chicas compitiendo y peleándose por él. Finalmente, Rachel subió al estrado para defenderse, presentando argumentos similares a los de su abogado defensor. La fiscalía señaló que a pesar del aparente dolor de Rachel por la muerte de Sarah durante el juicio, había estado alardeando con jactancia de su obra maestra de asesinato mientras estaba en la cárcel. Ella afirmó que la muerte de Sarah fue una consecuencia de sus propias acciones e incluso dijo audazmente a sus compañeras de prisión que tenía suficiente dinero para contratar a los mejores abogados para ganar su caso. El 23 de julio de 2010, el jurado llegó a un veredicto, declarando por unanimidad a Rachel culpable de asesinato en segundo grado y condenándola a 27 años de prisión. Este caso fue profundamente trágico. Ambas chicas tenían el potencial de un futuro brillante, pero terminaron siendo unas completas perdedoras. Una perdió la vida, la otra perdió su libertad. Aunque Rachel podría ser liberada algún día, todos sus planes y sueños se habrán desvanecido para entonces. El único responsable de la tragedia, Joshua, escapó sin repercusiones. Debido a la falta de pruebas y al hecho de que no estuvo presente en la escena del crimen, no se le consideró el autor del crimen y logró evadir su responsabilidad. Continuó con su lujoso estilo de vida sin enfrentar ningún castigo merecido. A día de hoy, Rachel habrá estado cumpliendo su condena durante muchos años y permanece encarcelada en el Centro Correccional de Florida. Si no ocurre nada inesperado, podrá optar a la libertad condicional en 2034. La foto de esta familia de 5 personas muestra a Eric Richins y junto a él están sus familiares más cercanos, sus 2 hermanas, su hermano y su madre. La imagen parece capturar un momento familiar cálido en medio del paisaje montañoso de Utah, pero pocos saben que, poco tiempo después, la tragedia caería sobre ellos, arrebatándole la vida a Eric a los 39 años. En la noche fatídica del 3 de marzo de 2022, Eric fue encontrado sin vida en la casa que compartía con su esposa y sus 3 hijos. Al principio, su muerte se consideró un accidente. Pero a medida que la verdad comenzaba a salir a la luz, todas las miradas se dirigieron hacia su esposa, Curi Richins. Sospechosos movimientos financieros, un cóctel preparado y un plan que se había gestado durante meses convirtieron este caso en una de las historias más estremecedoras en Camas, Utah. Si quieres conocer todos los detalles de este misterioso caso, quédate hasta el final del video. En el silencio de una noche nevada en Utah, una llamada al 911 rompió la calma de un pequeño pueblo. Una voz temblorosa informaba de una tragedia. Un hombre, padre y esposo, yacía inmóvil. La familia señaló a un desconocido, una sombra en la noche, como el culpable. Pero los secretos enterrados en esa casa contaban otra historia. Un cóctel, un libro infantil y una verdad oculta estaban a punto de revelarse. Bienvenidos a Crímenes Imperfectos, donde las apariencias siempre engañan. Camas, Utah, es un lugar tranquilo entre montañas, donde las familias viven sin conocer el miedo. Pero la noche del 3 de marzo de 2022, esa ilusión se rompió. En una casa en Heber Valley, Eric Richins, de 39 años, fue hallado muerto al pie de la cama.
Su esposa llamó al 911 diciendo que lo encontró después de levantarse por una pesadilla de uno de sus hijos. La comunidad quedó en shock, pero nadie estaba preparado para lo que revelaría la investigación. Eric Richins era padre de 3 hijos, un empresario exitoso y un pilar en camas. Su muerte parecía inexplicable. El personal médico no pudo hacer nada y la familia comenzó a buscar respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que el informe forense revelara un detalle escalofriante. Una sustancia extraña en su organismo indicaba que esta muerte no había sido un accidente. Eric era todo nuestro mundo. Cuando supimos que murió por algo que jamás debería haber estado en su cuerpo, pensamos que, sin duda, alguien externo lo había causado. Creíamos que algún criminal, tal vez un vendedor de sustancias ilegales, le había dado algo a Eric. Jamás imaginamos que el peligro podía estar más cerca que eso. La familia sospechaba de un traficante desconocido, alguien que quizás había tenido contacto con Eric a través de su trabajo en la construcción. Pero los investigadores no estaban tan seguros. Aquella noche fatídica, Eric había compartido un cóctel con alguien en casa, un detalle que pronto se convirtió en el centro del caso. El cóctel, un Moscow Mule preparado en casa, se sirvió durante una reunión familiar, pero detrás de ese momento aparentemente alegre se escondía una sombra. La policía comenzó a sospechar que alguien muy cercano a Eric sabía más de lo que decía. La explicación inicial no encajaba. La familia hablaba de un traficante, pero las pruebas apuntaban a algo mucho más personal. Había contradicciones en el relato de esa noche, y los investigadores empezaron a ir más allá de las suposiciones iniciales. Mientras la familia seguía enfocada en un criminal desconocido, surgió una pista inesperada. Un año después de la tragedia, un libro infantil titulado Are You? Apareció en las librerías, escrito por alguien cercano a Eric. El libro se presentó como un homenaje para ayudar a sus hijos a sobrellevar la pérdida, pero despertó la sospecha de los investigadores. Eric era un vecino maravilloso, siempre sonriente. Cuando vimos el libro pensamos que era un gesto conmovedor, pero luego escuchamos rumores sobre problemas financieros y cosas que no coincidían. La idea del traficante comenzó a desvanecerse, y la gente empezó a preguntarse quién estaba realmente detrás de todo. La policía comenzó a investigar el entorno de Eric, sus relaciones, su trabajo en la construcción y sus finanzas. Descubrieron tensiones inesperadas y documentos sorprendentes, incluidos contratos de seguros de vida. La teoría del traficante se fue derrumbando, pero el verdadero culpable seguía oculto en la sombra. ¿Quién tenía un motivo para dañar a Eric Richins? ¿Y por qué alguien escribiría un libro sobre la pérdida en medio de tantas preguntas sin respuesta? La verdad seguía enterrada, pero las pistas comenzaban a salir a la luz. En el siguiente capítulo, los investigadores seguirían el rastro de las finanzas y los secretos personales para acercarse a una verdad escalofriante. ¿Fue un traficante o alguien mucho más cercano quien terminó con la vida de Eric? En la primavera de 2022, la muerte de Eric Richins sumió a Camas, Utah, en la incertidumbre. La familia aseguraba que un desconocido había introducido la sustancia mortal en la vida de Eric. Pero la policía comenzó a descubrir huellas que apuntaban en otra dirección. Un plan previo, tensiones financieras y un libro infantil que estaba a punto de complicar el caso como nunca antes. Los detectives del condado de Summit comenzaron a reconstruir los últimos días de Eric Richins. La hipótesis del traficante que daba la familia los llevó a investigar las relaciones laborales de Eric en el sector de la construcción. Pero entonces surgió un detalle inesperado. Un incidente ocurrido un mes antes de su muerte, el día de San Valentín de 2022. En febrero de 2022, Eric sufrió una grave crisis de salud después de comer un sándwich hecho en casa. Según los informes, presentó síntomas peligrosos y necesitó atención de urgencia. En ese momento, él pensó que se trataba de una reacción alérgica. Pero la policía empezó a sospechar que no había sido un accidente. Eric nos dijo que se sintió muy mal el día de San Valentín, que tal vez la comida estaba en mal estado.
Nosotros seguíamos creyendo que alguien de fuera, quizá un traficante que conocía por el trabajo, le había dado algo. Jamás pensamos que el culpable pudiera estar tan cerca. La hipótesis del traficante seguía siendo la principal línea de investigación para la familia, pero los detectives comenzaron a indagar en el entorno personal de Eric. Descubrieron que su empresa, Cyan Stone Masonry, valorada en varios millones de dólares, estaba en el centro de una creciente tensión financiera. Además, hallaron pólizas de seguros de vida por casi $2,000 que habían sido contratadas sin el conocimiento de Eric. Encontramos documentos financieros que no cuadraban. Alguien había manipulado las pólizas de seguro y las transacciones bancarias, y parecía que Eric no estaba al tanto de nada. Esto nos obligó a mirar más allá de la hipótesis del traficante y a sospechar de alguien del círculo íntimo. Los investigadores también examinaron el libro infantil Are You, publicado un año después de la muerte de Eric. Aunque se presentó como un homenaje a él, la publicación del libro suscitó muchas preguntas. ¿Fue realmente un gesto nacido del dolor o escondía algo más? El libro nos pareció extraño. Era como si alguien intentara crear una historia perfecta sobre Eric y sus hijos. Pero luego nos enteramos de los problemas financieros y la idea del traficante empezó a perder fuerza. Había algo que no encajaba en esa casa. Las pistas financieras llevaron a la policía a revisar los registros bancarios y las deudas de una empresa inmobiliaria vinculada a la familia. Mientras tanto, un testigo inesperado aportó información sobre la posible implicación de sustancias ilícitas, pero las pruebas cada vez apuntaban más hacia un plan personal y meticulosamente calculado. Cuantas más pistas aparecían, más se estrechaba el cerco. La hipótesis del traficante se derrumbaba y los investigadores se acercaban a una verdad escalofriante. Siguieron el rastro de contradicciones y documentos financieros a punto de desenmascarar al verdadero culpable. Alguien muy cercano a Eric, en quien él confiaba plenamente. Esa persona era Cody Richins, de 33 años, esposa de Eric y madre de sus 3 hijos. En mayo de 2023, Cody fue arrestada y acusada del asesinato de su esposo, poniendo fin a un año de especulaciones. Lo que alguna vez pareció una tragedia fortuita se reveló como un plan cuidadosamente elaborado. Durante el interrogatorio, Cody evadía las preguntas. Relataba la noche de la muerte de Eric como si todo hubiese ocurrido con normalidad, pero las pruebas contaban una historia completamente distinta. Encontramos mensajes eliminados en su teléfono y documentos que revelaban un motivo profundamente personal. Cody, una agente inmobiliaria cuya empresa atravesaba dificultades, enfrentaba deudas por millones de dólares. La policía descubrió que había contratado una póliza de seguro de vida de Eric por cerca de $2,000 sin su conocimiento. Además, se encontró en su casa un cuaderno con anotaciones detalladas sobre lo sucedido la noche en que Eric murió, lo que aumentó aún más las sospechas. Pero lo que más sorprendió a la policía fue el libro infantil Are You, publicado por Cody en 2023 y presentado como un tributo a Eric para ayudar a sus hijos a superar la pérdida. Para los investigadores no era más que una fachada para ocultar la verdad. Cuando supimos que Cody era la autora de ese libro, me sentí traicionado. Eric era un padre increíble y ella utilizó su recuerdo para algo que no puedo comprender. Solíamos pensar que el traficante era el culpable, pero al descubrir que era ella, fue como perderlo por segunda vez. Las pruebas seguían acumulándose. La policía descubrió un intento previo en el día de San Valentín de 2022, cuando Eric sufrió un grave episodio de salud tras comer un sándwich preparado por Cody. Este hecho, junto con mensajes recuperados, reveló que Cody tenía contacto con una fuente que le proveía sustancias ilegales, lo que delineaba un plan premeditado. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió que Cody había intentado tomar el control de la empresa de Eric, valorada en $5,000,000. Pero Eric, al sospechar que algo no estaba bien, modificó su testamento en 2020 para excluirla de la herencia. Ese fue el verdadero motivo que la llevó a actuar.
Con Corey detenida, el caso de Camas entró en una nueva fase. Pero aún quedaban preguntas. ¿Qué llevó a Corey a traicionar a su propia familia? ¿Y cómo hará justicia para enfrentar a alguien que escondió sus actos bajo la fachada de un libro infantil? En el verano de 2025, el caso que conmocionó a Camas, Utah, se acercaba a su desenlace. Corey Richins, acusada de asesinar a su esposo, enfrentaba un juicio que revelaría un año entero de mentiras. Pero una nueva sombra emergía. La madre de Corey, Lisa Darden, estaba siendo investigada por un caso similar y espeluznante ocurrido en 2006. ¿Era una coincidencia o una señal de algo más oscuro? La noche en que Eric murió, Lisa estaba presente en la casa. La comunidad exigía respuestas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Y hay alguien más involucrado? El 3 de marzo de 2022, Eric Richins, de 39 años, murió en su hogar en Ever Valley, Camas. Aquella noche, Eric, su esposa Corey y su suegra Lisa Darden celebraban juntos el cierre de una operación inmobiliaria. Corey preparó para Eric un cóctel Moscow Mule en la cocina. Unas horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, Corey llamó al 911 informando que había encontrado a Eric inmóvil al pie de la cama, con el cuerpo ya frío. El resultado de la autopsia reveló que había ingerido una sustancia extraña por vía oral, lo que le provocó la muerte. Los fiscales aseguraron que no se trató de un accidente, sino de un acto intencional. Pero un nuevo giro sorprendió a todos. Lisa Darden, la madre de Corey, fue investigada por su posible implicación en la muerte de Eric, a raíz de un caso ocurrido en 2006. La policía encontró un cuaderno en el que Corey había registrado en detalle la noche en que Eric murió, junto con mensajes eliminados que la vinculaban a una fuente de suministro de sustancias ilegales. Pero lo que les puso en alerta fue el pasado de Lisa Darden. En 2006, la pareja de Lisa, Bertlum, murió por una sobredosis en circunstancias sospechosas. Lisa había sido designada como beneficiaria de sus bienes justo antes de su fallecimiento. La noche en que Eric murió, ella estaba en la casa de Corey. ¿Era una coincidencia o existía una conexión? En 2006, Gertrude Moore, de 49 años, vivía en la misma casa que Lisa Darden. Aunque Moore tenía una receta legal para un analgésico, los detectives consideraron sospechosa su muerte, ya que Moore no estaba en fase de recuperación de una adicción. La estrecha relación entre Lisa y Corey hablaban a diario. Sumada a su presencia en la casa la noche en que Eric fue asesinado, despertó las sospechas sobre una posible complicidad. Eric advirtió en su momento que, si algo le pasaba, investigaran a su esposa. Pero saber que Lisa Darden también estaba allí esa noche y que su pareja había muerto de manera similar años antes realmente nos heló la sangre. Los fiscales también presentaron una carta hallada en la celda de Corey, conocida como la Carta Walk the Dog, en la que ella instruía a su hermano Ronnie para que mintiera, afirmando que Eric había comprado drogas en México. Corey se declaró inocente y su abogada defensora, Sky Lázaro, argumentó que las pruebas eran circunstanciales y que la muerte de 2006 no fue un crimen, sino una tragedia fortuita. Eric era un hombre generoso, un padre maravilloso. Pensar que alguien tan cercano pudiera hacerle daño y que la madre de esa persona estuviera allí esa noche es realmente cruel. Solo espero que el juicio aporte respuestas claras para Camas. El caso de Camas dejó a una comunidad sumida en el dolor, preguntándose si madre e hija compartían un secreto mortal o si el pasado era solo una sombra de coincidencias. Para Eric Richins y sus hijos, la justicia sigue siendo un camino inconcluso. Este es el punto final de la historia de Eric Richins, pero su recuerdo sigue vivo en el corazón de sus hijos y de quienes lo amaron. En Crímenes Imperfectos recordamos que la verdad, aunque esté oculta, siempre encontrará la manera de salir a la luz.